Recibimos en TPA Noticias Matinal a Benito Berceruelo, que es el presidente de Spain Investors Day y CEO de Estudio de Comunicación. Benito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Acaban de celebrar, fue antes de ayer, si no me equivoco, o fue ayer, corríjame, el Investors Day con más participación que nunca en esta novena edición. ¿A qué cree que se puede deber? Fue ayer y antes de ayer, y la idea que nosotros tenemos es que hemos tenido más inversores que nunca interesados por la economía española, porque España, después de la crisis que hemos vivido, que ha sido uno de los países más afectados, los inversores esperan que logremos salir con fuerza, que en cuanto la vacuna empiece a hacer su efecto, nuestro sector turístico se recuperará y que podremos ser otra vez uno de los países de Europa con más crecimiento. Ojalá sea así. Sí, Benito, ¿cree que la crisis sanitaria, entonces lo ha dicho usted un poco, la ven como una oportunidad de invertir? Bueno, España, la bolsa española es una de las más castigadas del mundo en el año 2020. Nuestra economía también ha sufrido mucho y ya nos pasó en la anterior crisis. España fue uno de los países que peor se comportó en la crisis, pero luego, sin embargo, cuando acabó la crisis, España fue uno de los países que más creció dentro de la Unión Europea y con más fuerza por encima de Alemania o de Francia. En esta ocasión, los inversores internacionales esperan que pase un poco lo mismo, esperan que España logre salir de esta crisis tan profunda, confían en que nuestro sector turístico se recupere y, por lo tanto, están analizando las oportunidades de inversión y nosotros hemos intentado en estos 2 días explicarle cómo están nuestras empresas y cuáles son los proyectos del gobierno. ¿Ha mostrado interés en el sector turístico y en alguno más? Los 3 sectores que más interés están despertando los inversores son los de energía. Tenemos compañías líderes en el mundo energéticas como Iberdrola o Naturgy o algunas otras. Y el sector de construcción y de infraestructuras también tiene los inversores internacionales mucho interés sobre él, porque España tiene líderes como Acciona o ACS o Técnicas Reunidas, son compañías que son muy bien valoradas. Y luego, sin duda, España es una gran potencia turística, tenemos compañías, pues no sé, como IAG, Iberia, como Amadeus, como Meliá, y los inversores esperan que esas compañías, en cuanto el turismo se recupere, vuelvan a retomar la rentabilidad y creen que es una buena oportunidad de inversión. ¿Ha salido algún acuerdo concreto de estas 2 jornadas? Bueno, el Spain Investor Day es un foro que reúne a los grandes inversores internacionales que invierten en bolsa, con 46 compañías españolas cotizadas, las más grandes del mercado. Esos inversores no hacen operaciones inmediatas, vienen a España, conocen la situación de las compañías, analizan la política económica del país y a lo largo de las próximas semanas o los próximos meses van tomando sus decisiones de inversión, invirtiendo en la bolsa. La bolsa española, las compañías españolas, más del 50% del capital está en manos de inversores internacionales. Por lo tanto, es vital que esos inversores confíen en nuestro país. Entonces, concretamente en el foro, el objetivo no es cerrar ninguna cosa, pero sí es informar y que los inversores luego tomen la decisión de continuar confiando en nuestro país. ¿Cuál cree que son las fortalezas de España y cuáles son las debilidades? Bueno, en este momento lo que más preocupa a los inversores son 2 cosas, el déficit y los impuestos. El déficit porque España sale de la crisis con un endeudamiento mayor del que tienen otras economías. España venía con un paro muy alto y ahora, pues con esta situación, esa situación de paro se ha agravado y por lo tanto el gobierno tiene que hacer un esfuerzo importante para pagar ERTEs y pensiones, etcétera. Y luego el tema fiscal. España en los últimos meses ha tomado decisiones, algunas de ellas que los inversores internacionales pues no comparten, por ejemplo, que se haya puesto un impuesto a las transacciones de bolsa o que se hayan limitado temas inmobiliarios favoreciendo en cierta medida la ocupación o protegiendo en contra de los inversores que tienen su dinero puesto en el inmobiliario, que por cierto son millones de familias españolas, y esos son los 2 temas más preocupantes. La fortaleza, pues bueno, yo creo que las compañías españolas son fuertes, están muy internacionalizadas, están menos endeudadas que en el pasado, tenemos compañías líderes.
Yo tengo confianza en el futuro de la economía española. Benito, usted es asturiano. Yo no sé si ha habido algún interés de algún inversor por alguna compañía asturiana. Estoy pensando en Duro Felguera, en una situación delicada. ¿Hay algún interés de algún inversor? Ya no digo solo en la jornada que han celebrado ustedes, que usted conoce mucha gente y conoce bien el mundo. ¿Cómo ve la situación de Duro Felguera? Yo soy asturiano de Oviedo y lo llevo con muchísimo orgullo, pero a ver, yo como te comentaba, este es un foro de compañías cotizadas, de grandes compañías cotizadas. Las 46 compañías que están representadas en nuestro foro son las mayores que cotizan en bolsa. Entonces, no estaba Duro Felguera representada en el foro. Bueno, no es un foro donde haya una fijación en zonas regionales, sino en compañías globales, pero casi todas ellas tienen presencia en Asturias. Yo confío, no son los inversores que estaban en este foro, pero yo confío que los inversores de otro tipo pues se fijen en nuestra tierra, cuanto más mejor, y desde luego yo todo lo que puedo hacer lo haré. Hablaba usted antes de fiscalidad. He leído que usted es partidario de una armonización con Europa en fiscalidad. ¿En qué consistiría esa armonización? Bueno, los inversores internacionales miran desde lejos a todos los países y eligen dónde invertir. Si un país tiene una fiscalidad peor que otra, evidentemente eso dificulta la inversión en el país. Yo siempre digo que no es una cuestión ideológica. Por ejemplo, Portugal tiene un gobierno con una ideología muy parecida a la española y, sin embargo, el gobierno portugués lleva desde que está en el poder el Partido Socialista, con un partido similar a Podemos en coalición, bajando los impuestos, favoreciendo la entrada de compañías españolas y tomando medidas fiscales que son atractivas para el inversor internacional. En España ha habido algún gesto, es verdad que no muy dramáticos, pero algún gesto que hacen ver que podríamos ir en la dirección contraria. Todo lo que sea que España tenga más impuestos que sus competidores europeos es malo, porque los inversores van a elegir aquel país donde tengan mayor rentabilidad. Y se me ocurre ahora, Benito, ¿usted cree que los inversores internacionales se fijan en las diferencias fiscales entre comunidades autónomas? Que es un debate que está muy encima de la mesa en la política nacional, pero no sé si repercute también a la hora de la inversión internacional. Bueno, sin duda, ¿no? Los inversores internacionales, como te decía antes, son instituciones, bancos, grandes fondos de inversión, grandes fondos familiares, que hacen unos análisis técnicos y hacen los análisis de ingresos y gastos. Y evidentemente en la partida de gastos cuentan los impuestos. Madrid, por ejemplo, es una autonomía que tiene un impuesto muy bajo. Ayer tuvimos en el foro a la presidenta de la Comunidad de Madrid, se comprometió a seguir manteniendo los impuestos de Madrid muy bajos y a seguir incluso bajando más los impuestos. Cuando el inversor hace la cuenta y hace la cuenta de lo que paga en impuestos en Asturias o de lo que paga en impuestos en Madrid, evidentemente, si puede elegir, elige donde paga menos impuestos. Yo creo que cualquiera que sepa sumar 2 y 2 haría lo mismo, ¿no? Por lo tanto, cuando una comunidad autónoma tiene unos impuestos más competitivos, favorece la inversión en esa comunidad autónoma. Yo creo que no plantea ningún tipo de duda. Ha sido importante la presencia de miembros del Ejecutivo, de ministros en las jornadas. ¿De qué han hablado? Porque yo, por lo que he podido escuchar, muchos han querido recalcar la estabilidad del gobierno pese al run-run continuo de inestabilidad. Bueno, yo lo primero tengo que agradecer al gobierno su presencia. El gobierno ha estado representado por 5 ministros, los 5 ministros económicos, y los 5 han hecho un esfuerzo de transparencia, de contar su punto de vista. Las 2 vicepresidentas de Economía, ayer Nadia Calviño, se sometió a las preguntas de los inversores. Fueron preguntas difíciles y profundas, y no se escondió ante ello y dio el punto de vista político del gobierno. Y por lo tanto, bueno, ellos han contado su punto de vista, han contado su programa. Los inversores ahora pueden juzgar. Para nosotros, además, tuvimos el honor de contar con la inauguración de Su Majestad el Rey. Consideramos en el foro de Spain Investor Day que el rey es el gran embajador de nuestro país, sobre todo en el mundo económico y empresarial. La corona, el rey Felipe VI, tiene una enorme credibilidad internacional y su discurso fue un discurso de confianza en el país, motivador,
que nos hizo trabajar estas 2 jornadas con muchísimo más ánimo a todas las compañías que estaban presentes y a los organizadores. Le agradecemos especialmente su presencia. Por último, Benito, si me lo permite, después de su amplia trayectoria profesional en el mundo de la comunicación, me gustaría preguntarle, no puedo evitarlo, quiero preguntarle por ello, sobre la gestión de la comunicación durante esta pandemia. ¿Cree que se ha hecho bien o que ha fallado algo? Bueno, yo siempre defiendo que la comunicación no es un fin en sí mismo, que lo importante es la realidad, que lo importante no es contar las cosas, sino hacerlas. Y yo creo que en esta pandemia hemos tenido un poco de demasiada exposición, de demasiada rueda de prensa, de demasiadas redes sociales y de tal vez no demasiada gestión. Cuando un país, una familia, una empresa tiene una crisis, lo primero que tiene que hacer es ponerse a trabajar, lo primero que tiene que hacer es estar en su despacho haciendo salir las cosas adelante. A mí me parece que nuestros políticos lo que tienen que hacer es haciendo posible que el país se recupere y no estar permanentemente en el escaparate, en el debate y en el enfrentamiento. Yo confío más en el político que está buscando mascarillas o que está buscando vacunas, es que está favoreciendo el reparto, que el político que da muchas ruedas de prensa. Y eso que yo soy una persona del mundo de la comunicación y que vivo de esto, pero creo que la comunicación debe de contar las realidades, no fabricar una realidad cuando no existe. Pues Benito Berceruelo, presidente de Spain Inversors Day y CEO de Estudio Comunicación y además, como ha recalcado usted, asturiano y ovetense. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.